Una vez más, bienvenidos amigos, amigas, para participar juntos de esta audiencia general desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, hoy miércoles 31 de octubre. Ya apreciamos en las imágenes de la señal del Vaticano y que podemos ver también a través del canal Cristovisión la llegada del Santo Padre a la Plaza de San Pedro. Ya el papamóvil está cubierto. Esto indica que el frío ya se está empezando a sentir un poco más fuerte en Europa y en Italia. Los miles de peregrinos que participan de esta audiencia reciben al Santo Padre. Estamos al frente de la Basílica de San Pedro. Hay también lluvia allí en el Vaticano. Y ya el Santo Padre está llegando a su sede desde donde dirigirá a todos los fieles en el mundo su catequesis de los miércoles. Recordamos que las catequesis de los miércoles, el Papa ha iniciado una nueva temática en las catequesis a partir del año de la fe. Las catequesis entonces que el Papa nos está dirigiendo nos hablan explícitamente del año de la fe. ¿Qué es la fe? Nos preguntábamos el miércoles pasado con el Santo Padre. Hoy también el Santo Padre tocará un tema de la fe. El Santo Padre da ahora comienzo a la audiencia general, que introducirá con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Preparémonos entonces para acoger su palabra y para recibir su bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La paz esté con vosotros. Et cum spiritu tuo. De la carta de San Pablo agli Efesini. a los Efesios. Fratelli, Hermanos, c'è un solo corpo e un solo spirito. hay un solo cuerpo y un solo Una espíritu. sola è la speranza alla quale siete stati chiamati. Como una sola es la esperanza a la cual hemos sido llamados, aquella de nuestra Un vocación. solo Signore, Un solo Señor, una sola fede, una sola fe, un solo battesimo, un solo un bautismo. solo Dio e Padre di tutti, Un solo Dios y che al Padre de di sopra todos, di tutti, que está por encima opera de per mezzo todos, di tutti ed è presente in tutti. obra sobre todos y está presente en Parola di todos. Dio. Palabra de Dios. De la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Estamos Éphésiens. escuchando el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de su vocación. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur.
A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. En inglés estamos escuchando There is one también body and one este spirit, texto de la carta de just as San you Pablo a were los called to the Efesios, one hope that capítulo belongs to your 4. call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father Un solo of us all, Señor, una who sola is fe, above un all solo and Espíritu. through all and Un Dios in y all. Padre de todos, el cual es sobre The todos word y por of the todos Lord. y en todos. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung Escuchamos auch eine gemeinsame Hoffnung En gegeben ist. alemán también este Ein texto Herr, del ein capítulo Glaube, 4 a eine los Taufe, Efesios. ein Gott und Un Vater Señor, una aller, fe, der un über allem bautismo, und durch alles un Dios y und in Padre de allem todos, ist. el cual es sobre todos y por Wort des todos y en lebendigen todos. Gottes. Efesios capítulo 4 al capítulo 4 versículos 4 al 6. Lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, La carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículo como também é 4 uma só a esperança a qual fostes chamados. al Há um só 6, Senhor, uma só ilumina fé, la catequesis de só este día. batismo, Un cuerpo, só Deus e Pai un de espíritu, todos, como fuisteis que también reina todos sobre llamados a una todos, misma esperanza en age su por meio de vocación. todos Un y Señor, una permanece fe, en un todos. bautismo, un Dios y Padre Palabra de do todos, Señor. el cual es sobre todos y por todos y en todos. قراءة من رسالة القديس بولس إلى كنيسة Se introduce أفسس. también la lectura فأنتم de la palabra de جسد Dios واحد en árabe, وروح como lo واحد. estamos escuchando en este مثلما momento, دعاكم de الله manera que este إلى mensaje رجاء llegue también a واحد. todos los países لكم del رب Medio واحد Oriente. وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد أب للجميع وفوقهم يعمل فيهم جميعا وهو فيهم جميعا. كلمة الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, jedno jest ciało i jeden duch. Polaca, escuchamos Potem el mismo zostaliście texto del wezwani capítulo do jednej 4 de nadziei, Efesios. jaką daje Un wasze cuerpo y un powołanie. espíritu, Jeden jest Pan, como jedna fuisteis wiara, también todos jeden llamados en chrzest. una misma esperanza de vuestra Jeden jest vocación. Bóg i Ojciec Un wszystkich, Señor, una który fe, jest un i działa bautismo, ponad un wszystkimi, Dios y Padre de przez todos. wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, continuamos nel nostro seguimos en cammino nuestro di camino de meditazione meditación sobre la fe católica. La semana pasada mostré cómo la fe es un don, porque es Dios mismo que toma la iniciativa y viene a nuestro encuentro. Y de esta manera la fe es una respuesta con la cual nosotros
lo recibimos como fundamento estable de nuestra vida. Es un don que transforma la existencia porque nos hace entrar en la misma visión de Jesús, el cual obra en nosotros y nos abre al amor hacia Dios y hacia los otros. Hoy quisiera dar otro paso en nuestra reflexión, partiendo una vez más de algunas preguntas. ¿La fe tiene un carácter solo personal, solo individual? ¿La fe me interesa solo a mí, interesa solo a mi persona? ¿Vivo la fe yo solo? Ciertamente es un acto de fe eminentemente personal, que sucede en lo más profundo y que señala un cambio de dirección, una conversión personal. Es mi existencia que recibe este cambio, esta nueva orientación. En la liturgia del bautismo, en el momento de las promesas, el celebrante pide el manifestar la fe católica y formula 3 preguntas. ¿Creen en Dios Padre Omnipotente? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo? ¿Creen en el Espíritu Santo? Antiguamente estas preguntas se dirigían personalmente a aquel que debía recibir el bautismo, antes de que se sumergiera por 3 veces en el agua. Y también hoy la respuesta es en singular, creo. Pero este creer mío no es el resultado de una reflexión mía solitaria, no es el producto de un pensamiento mío, sino que es el fruto de una relación, de un diálogo, en el cual hay alguien que escucha y un recibir y un responder. Es el comunicar con Jesús, comunicarme con Jesús que me hace salir de mi yo encerrado en mí mismo para abrirme al amor de Dios Padre. Es como un renacer en el cual me descubro unido no solo a Jesús, sino también a todos aquellos que han caminado y caminan sobre el mismo camino. Y ese nuevo nacimiento que inicia con el bautismo sigue por todo el recorrido de la existencia. No puedo construir mi fe personal en un diálogo privado con Jesús, porque la fe me es donada por Dios a través de una comunidad creyente que es la Iglesia, y me inserta de esta manera en la multitud de creyentes en una comunión que no es solo sociológica, sino que está radicada en el eterno amor de Dios, que en sí mismo es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es amor trinitario. Nuestra fe es verdaderamente personal, solo si es también comunitaria. Puede ser mi fe, solo se vive y se mueve en nosotros de la Iglesia, solo si es nuestra fe la común fe de la única Iglesia. En el domingo, en la Santa Misa, recitando el credo, nosotros nos expresamos en primera persona, pero confesamos comunitariamente la única fe de la Iglesia. Ese credo que pronunciamos singularmente se une a aquel credo de un inmenso coro en el tiempo y en el espacio en el cual cada uno contribuye, para así decirlo, para una polifonía concorde en la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica de esa manera resume todo esto. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, genera y sostiene y nutre nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Ninguno puede decir que tiene a Dios como Padre si no tiene a la Iglesia como madre, decía San Cipriano. Por tanto, la fe nace en la Iglesia
lleva a la iglesia y vive en la iglesia. Esto es importante recordarlo. All'inizio dell'avventura cristiana, Al comienzo de la aventura cristiana, cuando el Espíritu Santo descendió con potencia sobre los discípulos en el día de Pentecostés, como narran los Hechos de los Apóstoles, la iglesia que nacía recibió la fuerza para actuar en la misión que le había sido confiada por el Señor resucitado: difundir en cada ángulo de la tierra el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios, y guiar de esta manera a cada hombre al encuentro con Él, a la fe que lo salva. Los apóstoles superan todos los miedos en el proclamar aquello que habían escuchado, visto y experimentado personalmente con Jesús. Por la potencia del Espíritu Santo, comienzan a hablar lenguas nuevas, anunciando abiertamente el misterio del cual habían sido testigos. En los Hechos de los Apóstoles se nos hace referencia después del gran discurso que Pedro pronunció precisamente en el día de Pentecostés. Él partió de un pasaje del profeta Joel, con lo que lo refería a Jesús, y proclamando así el núcleo central de la fe cristiana, aquel que había beneficiado a todos, que había sido acreditado en Dios con los prodigios y grandes señales, fue crucificado en la cruz y allí murió. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, constituyéndolo Señor y Cristo. Con Él entramos en la salvación definitiva anunciada por los profetas, y quien invoque su nombre será salvado. Escuchando estas palabras de Pedro, muchos se sienten interpelados personalmente, se arrepienten de sus propios pecados y se hacen bautizar recibiendo el don del Espíritu Santo. De esta manera comienza el camino de la Iglesia, comunidad que lleva este anuncio a través del tiempo y del espacio, una comunidad que el pueblo de Dios, fundado sobre la nueva alianza gracias a la sangre de Cristo, y cuyos miembros no pertenecen a un particular grupo social o étnico, sino que son hombres y mujeres provenientes de toda nación y cultura. Es un pueblo católico, es decir, que habla lenguas nuevas, universalmente abierto a recibirlos a todos, además de todo, más allá de todos los confines, derribando todas las barreras. Dice San Pablo: ya no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, esclavo o libre, sino Cristo es todo en todos. La Iglesia, por lo tanto, desde los comienzos es el lugar de la fe, es el lugar de la transmisión de la fe, es el lugar en el cual, por el bautismo, nos sumergimos en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, que nos libera de la prisión del pecado, nos dona la libertad de los hijos y nos introduce en la comunión con el Dios Trinitario. Al mismo tiempo, estamos sumergidos en la comunión con los otros hermanos y hermanas de fe, con todo el cuerpo de Cristo. Somos sacados de nuestro aislamiento. El Concilio Ecuménico Vaticano II lo recuerda. Dios quiere salvar y santificar a los hombres, no individualmente y sin alguna relación entre ellos, sino quiere constituir con ellos un pueblo que lo reconozca en la verdad y fielmente lo sirva. Volviendo a recordar una vez más la liturgia del bautismo, nosotros notamos que en la conclusión de las promesas en las cuales expresamos la renuncia al mal y repetimos creo a las verdades de la fe, el celebrante declara: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. La fe es una virtud teologal que nos ha sido donada por Dios, pero que nos ha sido transmitida por la Iglesia a través de la historia. El mismo San Pablo, escribiendo a los Corintios, afirma de haberles comunicado a ellos el Evangelio que a su vez él había recibido.
Tenemos entonces una cadena ininterrumpida de vida de la Iglesia, de anuncio de la palabra de Dios, de celebración de los sacramentos, que llega hasta nosotros y que nosotros llamamos tradición. Esta tradición nos da la garantía de que aquello en lo cual nosotros creemos es el mensaje original de Cristo predicado por los apóstoles. El núcleo del anuncio primordial es el evento de la muerte y resurrección del Señor, del cual brota todo el patrimonio de la fe. Dice el concilio, la predicación apostólica, que se expresa de manera especial en los libros inspirados, debía ser entregada con sucesión continua hasta el final de los tiempos. De esta manera, si la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia la conserva y la transmite fielmente para que los hombres de todas las épocas puedan acceder a sus inmensas fuentes y enriquecerse de sus tesoros de gracia. De esta manera la Iglesia, y citamos el Vaticano una vez más, en su doctrina, en la vida y en su culto, transmite a todas las generaciones todo aquello que ella es, todo aquello que ella cree. Quisiera finalmente subrayar que en las comunidades eclesiales que la fe personal crece y madura dentro de las comunidades eclesiales. Es interesante observar cómo en el Nuevo Testamento la palabra santo designa a los cristianos en su conjunto, y ciertamente no todos tenían las cualidades para ser llamados santos de la Iglesia. ¿Qué se indicaba entonces? ¿Qué se quería decir con esto, con este término? El hecho que aquellos que estaban y vivían la fe en Cristo resucitado eran llamados a ser un punto de referencia para todos los otros, poniéndolos de esta manera en contacto con la persona y con el mensaje de Jesús que revela el rostro del Dios viviente. Y esto vale también para nosotros. Un cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la Iglesia, a pesar de sus debilidades y sus límites y sus dificultades, se convierta como en una ventana abierta a la luz del Dios viviente, que recibe esta luz y la transmite al mundo. El Beato Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris Missio, afirmaba que la misión renueva a la Iglesia, fortalece la fe y la identidad cristiana, da un nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. La fe se fortalece donándola. La tendencia hoy muy difundida a dejar la fe en la esfera solo de lo privado contradice, por tanto, su misma naturaleza. Tenemos necesidad de la Iglesia para confirmar nuestra fe y para hacer experiencia juntos de los dones de Dios, su palabra, sus sacramentos, la fortaleza que nos da la gracia y el testimonio del amor. De esta manera, nuestro yo es el nosotros de la Iglesia, que podrá recibirnos en un tiempo, destinatarios y protagonistas de un evento que la supera, la experiencia de la comunión con Dios, que es el fundamento de la comunión entre los hombres. En un mundo en el cual el individualismo parece regular las relaciones entre las personas, haciéndolas cada día más frágiles, la fe nos llama a ser un pueblo de Dios, a ser Iglesia, llevando el amor y la comunión de Dios a todo el género humano. Gracias por la atención. Ahora los peregrinos de lengua francesa que están presentes aquí en esta audiencia expresan su estima y le aseguran su oración
et pour votre por su ministère persona y de por su successeur de ministerio Pierre. como sucesor de Pedro. À la fin de cette audience, Al final de esta audiencia, nosotros cantaremos el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre dará la bendición Il apostólica accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, que le extiende a todas las personas, especialmente a los niños, a et aux los personnes enfermos qui sont dans y a l'épreuve. las personas que están en la Il prueba. bénira également Y les bendecirá chapelans et igualmente les autres los objets objetos de dévotion piedad que vous avez apportés à cette que se han intention. traído a esta audiencia. Ahora el Santo Padre dirige una breve catequesis también a los peregrinos de lengua francesa. Chers frères et sœurs, Hermanos, hermanas, l'acte de foi est un acte el acto de fe es un acto profundamente personal marque un changement de direction, que marca une conversion. la dirección de un cambio, de una conversión. Este acto no es el fruto de una reflexión solitaria, es el fruto de una relación, de un diálogo con Jesús. Comme nouvelle naissance opérée par le baptême, la foi m'est donnée par Dieu. La fe nos es donada por Dios a través de una comunidad creyente que es la Iglesia. La fe de la Iglesia precede, engendra y nutre la fe personal. Las personas no pueden decir que Dios es mi Padre sin decir que la Iglesia es su madre, decía San Cipriano. Desde sus orígenes la Iglesia ha hecho la transmisión de la fe en el bautismo y allí emerge el misterio pascual de Cristo, que es la introducción en la comunión con la Trinidad y con los otros hermanos y hermanas en la fe. La tradición de la Iglesia garantiza a los bautizados de todos los tiempos que el contenido de su fe es el mensaje original de Cristo anunciado a los apóstoles. A pesar de sus debilidades y sus límites, los cristianos que se dejan guiar y formar por la fe de la Iglesia se convierten en ventanas abiertas que transmiten la luz divina al mundo. Saludo cordialmente a los peregrinos francófonos, en particular a aquellos que vienen de la diócesis de Créteil, acompañados por su obispo, Monseñor Michel Santier. También a los diáconos permanentes de Gen y todos los jóvenes. Por su naturaleza, nuestra fe nos invita a ser miembros activos de la Iglesia. Puedan llevar a todos el amor y la comunión de Dios por su distinción de nación y de cultura. Buena peregrinación a todos. También ahora los peregrinos de lengua inglesa presentan al Santo Padre, su saludo. Y se recuerda que al final de la audiencia el Santo Padre dará su bendición a todos los presentes y que se extiende a todas las personas queridas. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Hermanos, hermanas, en nuestras catequesis, en la serie de catequesis sobre el año de la fe, nosotros no podemos ver la fe como algo solo personal. Es un don de Dios que nos transforma y que enriquece nuestra fe. Al mismo tiempo, la fe es un regalo que se nos ha dado a través de la comunidad que es la Iglesia. En el bautismo nosotros recibimos apropiadamente la fe de la Iglesia. Mi fe personal encuentra su expresión en la recitación del credo y en la celebración común de los sacramentos. La nueva vida que yo tengo en Cristo a través del don del Espíritu
se ha recibido dentro de la comunión de la Iglesia. En este senso, la Iglesia es nuestra madre. Como decía San Cipriano, uno no puede decir que Dios es su Padre si no acepta que la Iglesia es su madre. And by putting it into practice become beacons of Christ's light and peace in our world. Consciente de la devastación que ha causado el huracán que recientemente encontró las costas de Estados Unidos de América, ofrezco mis oraciones por las víctimas y expreso mi solidaridad para todos aquellos que han sufrido a causa de este huracán. Y saludo a todos los peregrinos de lengua inglesa que vienen de Inglaterra, Irlanda, Suecia, Malasia, Canadá y los Estados Unidos. Mis saludos particularmente para todos aquellos grupos que vienen de Nigeria a visitar a Roma. Y a los miembros de la Voz Clara Comité y a todos mi cordial saludo. Mit Freude begrüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Unsere Welt ist oft von Indien. Regresamos con ustedes. Estamos en el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua alemana que están aquí presentes en la audiencia general. El Santo Padre que también dirige esta catequesis sobre el año de la fe y la fe en la Iglesia a los miembros peregrinos alemanes. Teníamos la intervención de un grupo alemán que presentaba de esta manera su homenaje al Santo Padre con una interpretación típica de Alemania. Tenemos otra intervención de otro grupo. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica partiendo de algunas preguntas. ¿Tiene la fe solo un carácter personal, individual? ¿Me interesa solo a mí? ¿La vivo solo? La fe es un acto eminentemente personal, es una experiencia íntima. Yo creo, pero mi creer no es el resultado de una reflexión solitaria, sino el fruto de una relación con Jesús, en la que la fe me viene dada por Dios a través de la comunidad creyente que es la Iglesia. La fe nace en la Iglesia, conduce a ella, en ella se vive. Tenemos necesidad de la Iglesia para confirmar nuestra fe y hacer experiencia de los dones de Dios, la palabra, los sacramentos, la gracia y el testimonio del amor. Ella nos da la garantía de que lo que creemos es el mensaje de lo que creemos es el mensaje originario de Cristo predicado por los apóstoles. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros de la Asociación Mensajeros de la Paz, que están celebrando las bodas de oro de su fundación, invitándolos a que, arraigados cada vez más en Cristo, continúen siendo heraldos de la misericordia de Dios entre las personas más desprotegidas. Saludo también a los demás grupos provenientes de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. En el mundo aparentemente dominado por el individualismo, la fe nos llama a ser iglesia, portadores del amor de Dios para todo el género humano. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. Depois, o Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, a fé, dom de Deus que transforma nossa existência, não é uma realidade de caráter exclusivamente individual. O meu crer, a minha fé, não é o resultado de uma reflexão pessoal, mas o fruto de um diálogo com Jesus que se dá na comunidade de fé, que é a Igreja. De fato, desde o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, a Igreja não cessa de cumprir a sua missão, de levar o Evangelho a todos os cantos da terra. A Igreja é o espaço da fé, o espaço no qual, pelo batismo, nos inserimos no mistério pascal de Cristo
entrando in comunhão com a Santíssima Trindade. Por isso, precisamos da Igreja para ter a garantia que a nossa fé corresponde à mensagem originária de Cristo, pregada pelos apóstolos. Precisamos da Igreja para poder fazer uma experiência dos dons de Deus, da sua palavra, dos sacramentos, da ação da graça, do seu amor. Quando nosso eu entra no nós da Igreja, então fazemos experiência da comunhão com Deus, que funda a comunhão entre os homens. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os fiéis vindos de São Tomé e Príncipe, e os grupos de brasileiros, de Imperatriz, Toledo e Guaxupé. Deixai-vos plasmar para a fé da Igreja, pois esta, apesar das dificuldades, fará de vos janelas abertas para a luz de Deus, de modo que, recebendo, possais transmiti-la ao mundo. Obrigado pela vossa presença. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقين باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. También ahora los peregrinos de lengua árabe presentan su saludo al Santo Padre. كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة Y él mismo hace la catequesis a los peregrinos de lengua árabe que están aquí en la plaza de San Pedro, recordando, por supuesto, el año de la fe. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إن فعل الإيمان هو جواب عميق ينبع من القلب ويدفع نحو التغيير والتوبة الشخصية. فالإيمان هو ثمرة العلاقة والتواصل مع المسيح الذي يخرجنا من انغلاق الأنا إلى انفتاح الشخص على محبة الله الثالوثية، ومن ثم على جميع الذين يسيرون على ذات الدرب، أي إلى الانفتاح على النحن. لهذا لا يمكن بناء الإيمان الشخصي إلا من خلال جماعة المؤمنين التي هي الكنيسة. إن إيماننا يكون أصيلا بقدر كونه معاشا داخل الشركة الكنسية. يولد الإيمان في الكنيسة ويقود إليها ويحيا فيها. فالكنيسة الكاثوليكية الجامعة هي شعب العهد الجديد المتميز بقدرته على احتضان الجميع وتخطي حاجز الحدود واللغة والقومية والثقافة، حيث توجد سلسلة حياة كنسية غير منقطعة من العنصرة وحتى يومنا الحاضر. إنها بشارة حضور القائم عبر إعلان الكلمة والاحتفال بالأسرار. إن التقليد الرسولي Como en el caso de los otros idiomas, también en árabe se hace una catequesis sobre lo que hoy se está reflexionando. ¿La fe es solo un carácter personal, individual, o la fe involucra a toda la Iglesia? Mi creer no es el resultado de una reflexión solitaria, sino el fruto de una relación con Jesús, en la que la fe me viene dada por Dios a través de la comunidad creyente, que es la Iglesia. La fe nace en la Iglesia, conduce a ella y en ella vive. Al Papa Yerushalayim Gil Jamia
El Papa ora por todas las personas de lengua árabe. Dios los bendiga a todos. Ahora los peregrinos de lengua polaca también presentan su saludo al Santo Padre, le aseguran su oración por su ministerio apostólico como sucesor de Pedro. Związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym. Se recuerda que al final de la audiencia se entonará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre dará su bendición apostólica a todos los presentes, que se extiende a todas las personas queridas, especialmente a los enfermos, a los niños, a los que sufren. Bracia i siostry, Ojciec Święty przypomniał nam w dzisiejszej katechezie o wspólnotowym. Y también Wyznając wiarę, el mismo portavoz de los peregrinos polacos hace una pequeña catequesis sobre podczas niedzielnej la catequesis de este día. wypowiadamy je w pierwszej osobie. Czynimy to jednak również wspólnotowo. De la fe vivida dentro de la iglesia. Których jednoczy ta sama wiara i miłość Boga. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że wiara jest aktem eklezjalnym. La fe es un don de Dios que transforma nuestra existencia, no una realidad de carácter exclusivamente individual. Mi creer, mi fe no es el resultado de una reflexión personal, sino el fruto de un diálogo con Jesús que se da en la comunidad de fe que es la iglesia. Zesłania Ducha Świętego, wspólnota apostołów, otrzymała od Boga szczególną moc. La iglesia es el espacio de la fe, el espacio en el cual, por el bautismo, nosotros nos insertamos en el misterio pascual de Cristo, entrando en comunión con la Santísima Trinidad. Okazu wiary, głoszenia Bożego Słowa, Por eso necesitamos de la iglesia para tener la garantía que nuestra fe corresponde al mensaje original de Cristo, predicado por los apóstoles. Precisamente de la iglesia para poder hacer una experiencia del don de Dios, de su palabra, de los sacramentos, de la acción de gracias y de su amor. i dojrzewa we wspólnocie Kościoła. Błogosławiony Jan Paweł II Cuando el nuestro yo entra en el nosotros de la iglesia, entonces hacemos la experiencia de la comunión con Dios, unikajmy błędnego, que es el fundamento de la comunión entre los hombres. gdyż jest to przeciwne jej naturze. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów Polak, Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. bracia i siostry, w kontekście Hermanos y hermanas, księżyca, modlitwy en el contexto del mes del Santo Rosario que llega a su término y en la solemnidad de todos los santos que celebramos mañana, agradecemos a Dios por el año de la fe y también por el sínodo de los obispos y sus orientaciones con respecto a la nueva evangelización, la intercesión de María, Reina del Santo Rosario, y aquella de los santos, como también el ejemplo de nuestros queridos hermanos difuntos, cuyas tumbas visitaremos, nos ayuden a ser ante el mundo los testigos del amor de Dios. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Alabado sea Jesucristo. E un breve saluto in croato. Saludo en croato. Stawiam swoje Con alegría saludo a todos los peregrinos croatos, particularmente a los fieles de la comunidad católica croata de Mittelbaden, Karlsruhe y Kirchheim. uwiery i ljubav Vivan sobre esta tierra en la fe y en el amor, haciendo el bien, para que un día puedan unirse a todos los santos en la gloria celestial. nebeskoj slave. Hvaljen Isus i Marija. Alabado sean Jesús y María. Beatissimo Padre,
Querido Santo Padre, los peregrinos de lengua italiana presentes en esta audiencia le ofrecen la expresión de su sincera devoción y filial gratitud y lo acompañan con oraciones al Señor por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Al final de este encuentro cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín y terminado el canto, el Santo Padre impartirá a los presentes la bendición apostólica que se extiende a todos los seres queridos, de manera especial a los niños, a los enfermos, a los que sufren, y bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que se tienen consigo. Un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Una calurosa bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Y les agradezco por la paciencia, a pesar de este tiempo que tenemos, pero podía ser todavía peor. Saludo a los fieles de la diócesis de Avezzano, con su obispo Monseñor Pietro Santoro, que vinieron para conmemorar los 100 años de actividad de la Acción Católica Italiana en aquella iglesia particular. Gracias. Saludo a los rectores de las universidades católicas reunidos en Roma. La visita a las tumbas de los apóstoles haga crecer en todos ustedes el sentido de pertenencia a la iglesia. Recibo con alegría a los miembros de la Escuela de Fe y de Oración, Hijos en el Cielo, y aquellos de la Casa de los Italianos en Barcelona, animándolos para intensificar. Bueno, de nuevo tenemos fallas en la señal de origen que nos llega desde el Vaticano. Mañana celebraremos la solemnidad de todos los santos que nos recuerda la llamada universal a la santidad. Queridos jóvenes, su aspiración a la felicidad se realice en las bienaventuranzas evangélicas. Queridos enfermos, lleven la cruz de Cristo y los santifiquen en el amor. Dios. Y ustedes, queridos jóvenes esposos, sepan dar su justo espacio a la oración para que su vida conyugal sea un camino de santidad. Gracias a todos ustedes. Nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Recibamos la bendición del Santo Padre. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. De esta manera, queridos hermanos, hemos participado de esta audiencia general desde la Plaza de San Pedro, audiencia general en que el Papa Benedicto XVI
ha continuado con sus catequesis sobre el año de la fe, el tema particular de este día, la fe de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía del canal Cristovisión y en la programación que tenemos preparada para ustedes.